Soy Katia Ospino y yo sigo aquí en el departamento de La Guajira, territorio de nadie, región sin doliente y sumida en el saqueo y en el ataque desmedido del poder local y nacional. A raíz de la llegada de la intervención al departamento de La Guajira, nosotros sentimos que hoy La Guajira está en la olla. Esta es la última parte de este especial en el departamento de La Guajira, un especial y una investigación sobre corrupción en este pedacito del Caribe colombiano. Hoy el tema es transporte escolar. Ahondando en las investigaciones y en lo profundo del caso, encontramos muchas cosas. Una de ellas es que habiendo un músculo importante de empresarios de transportes en esta región, el reciente contrato de transporte se lo ganó un empresario del Magdalena, Contra SMAT, así se llama. Los niños no solo son transportados una época del año, del calendario escolar me refiero, y la otra época del calendario escolar les toca a pies. El primer año que ellos llegaron aquí al departamento de La Guajira, llegaron un 21 de febrero del 2017, inició con el COMPES 3883. En ese año el transporte escolar inició el 1 de agosto, o sea, después de que llegaron acá a conocer la problemática, no fueron capaces de contratar el transporte escolar a inicio del año electivo. Fue la primera falencia que ellos tuvieron en el tema del transporte. Y de ahí para allá, en cada año, iban contratando el transporte casi cuando se iba a salir de vacaciones. Y el año pasado, que fue la etapa de esto, no dieron para contratar el transporte en todo un año. Los contratos o los rubros para este fin son millonarios y sin embargo no se les garantiza todo el año escolar. Muchos de los contratos no tienen interventoría. Se crearon unas figuras para contratar el transporte sin lleno de los requisitos. No existen pólizas de garantías, en fin, existe un mar de irregularidades y aquí las vamos a develar toditas. Que la Unión Temporal Alemar se encuentra conformada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Anatas Huacaipa de la Alta y Media Guajira, la cual se encuentra conformada por autoridades indígenas certificadas por la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y RON del Ministerio del Interior, quien cuenta con una experiencia de más de 5 años en el desarrollo de planes o programas o proyectos de educación propia, como se puede evidenciar en los contratos allegados con la propuesta. Para el registro mercantil evidencia lo contrario, evidencia que fue modificado el regateo de proponentes en 2018 y que no cuenta con la experiencia para contratar. Por encima de cualquier cosa que se revele en esta videocolumna, hay que dejar claro que la dirigencia política ha sido indolente al no blindar lo étnico. En La Guajira existen 21.000 niños en 17 sedes étnicas, las cuales tienen más de 160 subsedes en las zonas dispersas y de difícil acceso. Y los recursos de estos territorios y de esta población están en manos de unas fundaciones que han sido admitidas por la Asunción Temporal. Esas mismas que ahora deben estar en el ojo del huracán. Todas hoy son objeto de escudriñamiento de esta unidad investigativa. Esto lo digo porque el transporte escolar de La Guajira es concertado bajo algunas figuras contractuales que son únicas en el país. Por ejemplo, el transporte escolar lo entregan a una asociación indígena y a una empresa de transportes. Esas formas son atípicas y no están en ningún contrato y no son propias de su clan o de una tribu o de una etnia. Ellos no le daban cumplimiento a los mandamientos de la Ley 80, porque desde que ellos llegaron al departamento de La Guajira, primero han cambiado, se puede decir que la ley de contratación. El decreto del ministerio que regula el transporte escolar tampoco lo establece. Lo que muestra o deja en evidencia es que el gobierno nacional con la Asunción Temporal buscan la mejor forma de hacer contratación directa con la presunción de legalidad, diciendo que es para atender población indígena. Con base en eso, se vienen violando todos los protocolos de licitación en el tema de transporte escolar. Aquí podemos apreciar cómo escogen una fundación indígena y una empresa de transporte escolar que no es de la región y le entregan el contrato sin licitación pública. Para que me entiendan, esto aquí al parecer funciona así. Contratan una empresa de Bogotá
que aunque tiene la idoneidad, no tiene la experiencia del transporte étnico rural especial en esta zona. Entonces, acuerdan funcionar con estas empresas de afuera solo en papeles, llevándose a cambio unos buenos recursos por el acuerdo. Y aquí le entregan el funcionamiento a otros, porque los carros se los contratan a otros operadores. Lo poquito que nosotros podemos ganarnos acá en el departamento de La Guajira se lo llevan otras personas de otras regiones. Con el tema de las empresas de transporte que hoy vienen desde Bogotá y las empresas nuestras hoy se están viendo desplazadas por otras empresas porque estos señores han acomodado, se puede decir que el estatuto de contratación de la Secretaría de Educación para abrirle las puertas a esas empresas que primero no tributan en el departamento de La Guajira, segundo, no le están dando oportunidad a la gente de la región y tercero, los recursos de aquí de La Guajira se están yendo a otros departamentos a fortalecer las finanzas de otros departamentos. El decreto 431 que regula el transporte escolar en Colombia dice que se debe contratar con una empresa de transporte habilitada. La prestación del servicio público de transporte terrestre automotor. Parágrafo 1. La prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial se realizará previa a la suscripción de un contrato entre la empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio. Pero aquí lo que hacen es que buscan una fundación que no es empresa de transporte. Usted no puede hacer consorcio si las dos empresas no tienen el mismo objeto contractual. Lo que quiere decir es que están apuntando a contratar miles de millones de pesos para cubrir este año las 237 rutas. Y están a punto de contratar a dedo con una fundación. Esta es la tramoya de 2020, porque en febrero de 2019, doña Griselda Monroy de la Asunción Temporal entregaba directamente a los rectores de los colegios los recursos de transportes. Es decir, la Asunción ya tenía 2 años de estar funcionando en La Guajira y aún no actuaban dentro de la legalidad de lo normal y la ley. Pues esta repartición onerosa de recursos públicos sin licitación o trámite alguno, lo único que evidencia es que desde siempre han incurrido en el delito de fraccionamiento de contratos. Es lo mismo que está haciendo con las mejoras de infraestructura educativa. Ya yo lo había anunciado o denunciado y explicado en la videocolumna anterior. Está escrito que los colegios solo pueden contratar 13 millones de pesos. Es lo que indican los estatutos de los colegios, o un poco más dependiendo de la cantidad de estudiantes. La Asunción Temporal interpuesta por el gobierno se dio a la tarea de convencer a los rectores que podían contratar una mínima cuantía de 55 millones. Ojo con eso. Le giran 55 millones a estos colegios que no tienen ni siquiera un abogado que los asesore en no recibir los recursos para contratación directa. Claro, pero a voz de plata los rectores emocionados frente a tremenda oferta salieron corriendo a buscar una empresa que se llamaba o se llama Relatur. Pero los directivos de esta se negaron a contratar directo con los rectores. Los abogados de Relatur le dijeron a los dueños de esta empresa que no podían recibir esos recursos, pues no cumplían con los mínimos requisitos para hacerlo. El asunto es tan grave que el contralor de La Guajira, Chema Moscote, está por suspender a una rectora y están a puertas de suspender a 10 rectores más porque las auditorías realizadas para estos casos develan la incapacidad de contratación en estos docentes. Hay denuncias de ese corte, muchas denuncias de ese corte. Hemos tenido reuniones con personas que están dentro del sector del transporte escolar y conlleva a uno a preocuparse por esta situación tan difícil y tan deprimente en que hemos caído en el departamento de La Guajira. ¿Qué sorpresa nos llevamos al darnos cuenta de todas las triquiñuelas que se están realizando desde el gobierno para romper todos los esquemas de contratación en el departamento de La Guajira? Están utilizando los colegios para contratar, es decir, los rectores de los colegios de La Guajira los han convertido en contratistas. Nosotros estamos en esa investigación y quiero manifestarte de que hemos encontrado demasiadas situaciones anómalas
que conducen a uno a ver de qué manera vamos a pronunciarnos y vamos a decidir dentro de la investigación y cumpliendo todos los parámetros jurídicos legales para hacer las cosas bien. Ahora sí entienden ustedes por qué los docentes ya no protestan en contra de la asunción. Claro, es que al desarmar el panal nos damos cuenta quién se está comiendo la miel. El departamento de La Guajira tiene 15 municipios, 3 certificados y 12 sin certificar. Y la asunción temporal solo le está garantizando 51 días de transporte a los niños de La Guajira. Cláusula séptima, plazo de ejecución. El plazo de ejecución de contrato será de 51 días calendario escolar, cuya ejecución se contabilizará a partir de la fecha de suscripción de la correspondiente acta de inicio. Es decir, ni la mitad del transporte del año escolar, que en realidad son 180 días. Es válido preguntar al señor Juan Guerra Freite por qué no están garantizando ni la mitad de los días de transporte de los niños. Estas fueron las noticias para iniciar el 2020. Con bombos y platillos anunciaron que tenían contratado el transporte. Pero mentira, los niños guayú, los estudiantes guajiro, el mes de febrero y marzo se transportaron a pie. Ahora entiéndase que el contrato de transporte solo garantiza el servicio hasta junio y de junio hasta septiembre otra vez los niños a pie. Y ahora, con las limitaciones que impone la pandemia, debemos revisar qué va a pasar con estos recursos. Pues no se están ejecutando, el contrato no está en ejecución. Otro asunto que analizamos es que por allá, por la alcaldía, le llega una plata por resguardos. Me refiero puntualmente a 3.500 millones de pesos. Es una plata que no es de la Asunción, es de la comunidad indígena. Con esa plata ellos contratan 31 días más de transporte. Hasta ahí irían asegurando 82 días de transporte, lo que nos indica que quedarían faltando 92 días. ¿Y quién responde por esto? Es una serie de feria de contratos que se han hecho por parte de estas administraciones temporales, inclusive, como lo ha denunciado la Contraloría y es objeto de investigación de la Contraloría Nacional y Departamental, fraccionamiento de contratos, sobrepasando el presupuesto y la cuantía que pueden contratar. Antes de la asunción, el ministerio se llenaba la boca diciendo que aquí planeaban mal el cubrimiento del transporte. Pero cuando llegaron al terreno, al territorio, se dan cuenta que no es nada fácil, que no es como ellos lo tenían programado. Pero como llegaron cortando rabo y oreja, ahora se les está exigiendo que garanticen el transporte escolar. Pero este no es el problema mayor. Resulta que estos contratos de transporte especial étnico se están desarrollando sin una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual. El ministerio expide una resolución donde dice quién está apto para operar y les autoriza por medio de una tarjeta como esta, que es uno de los requisitos para sacar la póliza. Y en su mayoría ninguno la tiene. Y esto también con el consentimiento de la Asunción. Entonces comprenden ustedes que aparte de no transportar los niños durante todo el calendario escolar, el tiempo que se les permite lo hacen, pero sin exigir una póliza de garantía. Ahora, si el gobierno nacional en su momento tomó la decisión de intervenir los recursos del sector de educación en La Guajira por supuestos manejos irregulares y que llegaron supuestamente a realizar un fortalecimiento institucional y generar capacidad instalada, ¿por qué hoy, 3 años después, la comunidad está exigiendo que se regulen los procesos administrativos como debe ser? Claro, porque no se están haciendo bien las cosas. Pero para colmos, vienen e imponen un nuevo COMPES. Esto como estrategia será para seguir responsabilizando a las entidades territoriales de La Guajira de las competencias que son exclusivamente de la Asunción. Lo absurdo del nuevo COMPES es que quienes siguen respondiendo por los indicadores son los secretarios y alcaldes, pero quienes se la gastan, quienes administran o se la roban son otros. Y para mitigar el ruido de denuncias y protesta de los docentes, aplicaron la estrategia de acusación y luego complicidad. Primero, los acusan de tener la tasa de analfabetismo más alta del país. Pero luego dicen, vengan, ¿qué necesitan? Un cargo, un nombramiento,
un empleo y ¡juas! Se los dan. Esto como canje a otros favores. Es aquí donde nos damos cuenta que las malas prácticas no son solamente exclusivas de los gobernantes locales en La Guajira, también de los que ahora administran la platica. Lo que ellos criticaron como gobierno lo terminaron haciendo igual o peor. Un ejemplo. Al llegar dijeron que no podían contratar más camionetas o más camperos y lo primero que hacen es habilitarse la posibilidad de hacer lo mismo. Yo le digo, amiga periodista, que si estos contratos de esa manera lo hubiera hecho un alcalde o un gobernador, ya hubiesen parqueado un avión en el aeropuerto Almirante Padilla para llevarse y poder exhibir a esos funcionarios. Pero como lo ha hecho el gobierno, ninguna autoridad, ninguna fiscalía, ninguna procuraduría ha podido, solamente lo está haciendo la Contraloría Departamental y la Nacional en La Guajira, eso hay que reconocerlo, pero estas entidades que deben y le pedimos que hagan esa investigación, no la han hecho, en donde vemos allí unos actos de corrupción que están de bulto. Este tema de la Asunción ha dado mucho que develar. Otra perla para el análisis de ustedes que me ven. Las administradoras locales de la Asunción son de Pereira y la mayoría de las licitaciones se las están ganando gente de Pereira. Ojo, porque aquí está pasando algo. Existen denuncias donde los nombramientos están parcializados y organizados. Por ejemplo, por el Banco de la Excelencia ganó el concurso una docente que ahora está en la sede de Nuevo Horizonte. Y quien lo ganó no es un docente de esta región, sino una profesora de por allá, de Pereira. Vuelvo y digo, vuelvo y machaco sobre la misma piedra. El gobierno interviene recursos en La Guajira y trae una asunción temporal para que pongan orden. ¿Cuál orden? Si aquí todo sigue igual o peor. Sí, peor. Si se han dado el lujo de crear un nuevo monstruo de contratación para cuando se vayan y nadie los pueda controlar. Me refiero a esos consorcios con grupos o asociaciones indígenas donde la concertación de un contrato podría durar hasta 6 meses. Y si en ese tiempo se llega o llega uno con un acuerdo, corren el riesgo de deshacerlo, porque puede aparecer un mejor postor. Y casos en torno a esto se han visto. La empresa de transporte Relatur ya tenía un acta de inicio firmada para ejecutar un contrato de transporte étnico especial. Y un día, sin más allá y sin más acá, lo llaman y le dicen que no va el contrato porque habían decidido dárselo a otra empresa, por ser o para ser muchísimo más exacta, a la empresa Sensación de la ciudad de Santa Marta. Vaya usted y revise ahora si estos por lo menos pagaron una póliza de cumplimiento o de garantía. Pues no, al revisar y corroborar la información nos damos cuenta que ni Seguridad Social le pagan a los conductores, ni siquiera giran los pagos en cuentas bancarias, todo lo manejan en efectivo y a dedo. Y todo esto bajo la vista de la Asunción, que nada orden pone en este asunto. La Guajira no es finca ni el potrero de los directivos de la Asunción temporal. No, señores. Y aunque los traten de soñadores por exigir el cumplimiento de la norma, aquí todos quieren defender esta región. Aquí todos quieren defender lo étnico, defender a nuestros indígenas. Es que es muy doloroso ver cómo el mismo Estado le pone el pie en el pescuezo a los guajiros, trayendo empresarios de afuera para ejecutar los contratos. No importa que la plata la ejecuten ellos, aquí lo que importa es que no le dan trabajo a los guajiros. Los empresarios de La Guajira les toca ir a buscar trabajo en otras partes del país porque los contratos de La Guajira se los están dando a los empresarios de afuera. La ley de contratación estatal dice que el 20% de lo que se contrata tiene que ser del distrito, es decir, para los empresarios de esta región. Y si revisamos, todos los productos que llegan a La Guajira son de otra parte del país. Y esto es solo el resultado de no hacer capacidad instalada. Un solo ejemplo de esto es que a tan solo 20 minutos de aquí está la bananera más grande. El guineo que va a la minuta viene de allí y no de La Guajira. Pregunto, ¿cuál es la capacidad instalada que ustedes le van a dejar a la región?
en nuestra investigación no encontramos un solo alpón de pollo. Los char tienen uno que hasta aire acondicionado tienen sus pollos. Entonces, aquí los guajiros le están comprando el huevo. ¿A quién? A Barranquilla. Ahora llegó Justo y Bueno, los de Uno, y allá van y compran todos los desinfectantes y los productos químicos. ¿Y por qué no lo hacen o por qué no van y le compran esto a los comerciantes del mercado de La Guajira? Las grandes superficies le están haciendo el quite a ese 20% de compra en los asuntos locales. De esta forma me despido de La Guajira. Este es el final de un especial en el que develamos corrupción y malos manejos de una asunción temporal que supuestamente llegó a esta región a salvar el pueblo guayú y al pueblo guajiro. Aquí dejamos evidencia y constancia de que las cosas en esta región no se están haciendo bien. Hay que retomar el rumbo y empezar una reingeniería profunda en esa región del Caribe colombiano. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.